Hola a todos. Hoy, como nuestro invitado, tenemos a Juan Carlos Álvarez, profesor jubilado del Colegio Fuente de la Reina, mi amigo personal desde hace unos años y que ahora mismo también está colaborando con Operation Malacía en España, impartiendo su testimonio y introduciendo también a Operation Malacía en nuevos colegios. Juan Carlos ha empezado a trabajar con nosotros en 2017, cuando ha ido en su primera expedición para Tanzania y Malawi, pero él mismo nos va a poder contar todo eso y mucho más en esta entrevista que vamos a empezar con Juan Carlos. Yo soy biólogo de profesión y estuve durante muchos años ligado al mundo del viaje. Trabajé para una agencia que organizaba expediciones de alta montaña. En Nepal, también en África, se llevaban algunas expediciones en Moshi, en Tanzania, estamos hablando Kilimanjaro, y luego en Cordillera Blanca en Andes. Esos años en los que yo fui guía, ¿no? Yo descubrí la riqueza de un viaje. No solamente lo que enriquece un viaje, sino el poder transformador de un viaje, ¿no? Lo que puede hacer en una persona el viajar y el moverse y el encontrar. Entonces, ya te digo, fueron unos años en los que yo llevé a mucha gente a muchos sitios. Después de eso me asenté, empecé a trabajar en educación. Para mí la educación ha sido siempre algo muy importante. O sea, yo siempre supe, desde que estaba en la facultad, siempre supe que acabaría dando clases, porque tuve experiencias durante mi periodo de universidad y esas experiencias fueron tremendamente satisfactorias, ¿no? Entonces yo me di cuenta que yo, por muchos tumbos que diera a lo largo de la vida, siempre acabaría siendo profesor. De forma que yo accedía a la función docente, accedía a ser profesor, habiendo tenido anteriormente ya un bagaje de lo que era el viaje, lo que suponía un viaje, ¿no? Y durante mi periodo de docencia, siempre tuve claro que el poder educativo que tiene el contacto con la naturaleza y el viaje es algo que debería de complementar a la labor de una escuela, a la labor de un colegio, ¿no? De forma que un colegio debería de tener siempre la oportunidad de ofrecer a sus alumnos contacto con la naturaleza y viajes, ¿no? En la medida en la que los alumnos los demandaran, porque hay alumnos que para ellos con un viaje a California o a París pues ya es suficiente, pero hay otros alumnos que demandan más. Yo creo que con 16 años, un tanto por ciento muy elevado de los alumnos lo que necesitan es acción y aventura, ¿no? Entonces, un tanto por ciento de esos alumnos lo que quieren es que les lleves un poco más lejos, a un sitio un poquito más especial, ¿no? Y con esa idea en la cabeza he funcionado durante muchos años, haciendo cosas más o menos modestas, más o menos ambiciosas, pero siempre con esa visión. Y también con una visión, con la visión de que un colegio debe de ser lo suficientemente ambicioso como para ofertar cosas que otras entidades no pueden ofertar. Yo creo que los colegios tienen la posibilidad de ofertar cosas más ambiciosas, porque son una institución y es una institución con un cierto peso social y va a tener influencia en ciertos aspectos. Puede ofrecer contactos con ONGs, puede ofrecer campamentos de trabajo, voluntariado y un montón de cosas, ¿no? Y con esta idea en la cabeza desde hace muchos años, ¿no? Pues apareció Hopewell un día en mi colegio. Y la primera impresión que yo tuve cuando tuve mi catálogo, el catálogo que tú dejaste en mi colegio y que mi directora me dio, la impresión que yo tuve cuando tenía ese catálogo en la mano fueron dos impresiones. Una de ellas es, esto lo han hecho a la medida de lo que yo estoy queriendo hacer con mis alumnos. Y segundo, ¿cómo no me ha llegado antes? ¿No? Entonces, sobre esas dos cosas yo quería hablar un poquito, ¿no? Ya te digo, la primera impresión que me dio es que Opwall estaba ofreciéndome justo lo que yo creía que era necesario para complementar la educación de mis alumnos. Un viaje y contacto con la naturaleza. Y además me ofrecía una tercera cosa, ¿no? Que eso ya me parecía algo excepcionalmente interesante. Y era el participar de un proyecto científico de verdad. Porque con los alumnos en muchas ocasiones tú haces ensayos de proyectos científicos. Y eso está muy bien, pero la posibilidad de acceder a un proyecto científico de verdad, de trabajar con investigadores de campo de diferentes universidades del mundo, hablar con gente que está allí recogiendo datos para su tesis doctoral, con investigadores que han publicado en revistas de prestigio, con todo eso, eso me parecía que era un valor añadido tremendo.
tremendamente interesante. Pero eso es una cosa que puede complementar la vida de los alumnos que luego más tarde se quieren dedicar a investigación o a biología o a lo que sea. Pero alumnos que quieren simplemente dedicarse luego a una tal labor de humanidades, que quieren hacer eso, pues eso no puede ser tan interesante. Pero los dos otros factores que yo te estaba remarcando antes, sí, el viaje y el contacto con la naturaleza, independientemente de lo que te vayas a dedicar en tu vida, a mí me parece que es fundamental. Y yo creo que solamente te las da una experiencia de ese. Por lo tanto, ya te digo, o sea, Hopewell me parece que complementaba perfectamente lo que yo esperaba de un sistema educativo. Y el hecho de que me hubiera llegado tan tarde es justamente una de las cosas que yo creo que hay que intentar remediar. Yo, con la gente con la que hablo de mi experiencia con Hopewell, ¿no? Todo el mundo queda fascinado. Entonces, creo que hay que llevar Hopewell a todo el mundo porque creo que yo no soy el único que piensa así. Yo creo que hay muchos docentes que piensan como yo y yo creo que tienen que conocer Hopewell. Entonces, a mí me parece extremadamente importante que se difunda, que se extienda, ¿no? Que se sepa, como hemos dicho antes, que no es una experiencia exclusiva para alumnos de biología o alumnos de ciencias, que yo he llevado alumnos que luego han estudiado Bellas Artes o que luego han estudiado Historia o que han estudiado Económicas y es una experiencia que les ha servido muchísimo en su vida. Ya me has contado muchas veces que también llevaste campañas de cetáceos, Sí, ¿no? Porque tú también tienes esa pasión por el mar, por el mundo marino. sí. Yo trabajé para una organización internacional, ¿no? Que trabajaba fundamentalmente en el mar. Fui voluntario y llevé campañas para trabajar con ballenas en el Mediterráneo. Y allí yo veía que trabajábamos con voluntarios, ¿no? Los voluntarios eran personas que trabajaban en un banco o trabajaban en una empresa y que en sus vacaciones se ofrecían para trabajar en este tipo de proyectos. Se embarcaban una semana, se tiraban una semana en el mar trabajando con metodología científica. Lo hacían perfectamente, porque primero la metodología no era especialmente complicada y segundo porque estaban fuertemente motivados, estaban con muchas ganas de hacerlo. Y yo recuerdo que en mi segunda campaña yo dije, ¿por qué no hacerlo con alumnos? Vamos a intentar hacerlo con alumnos. Y efectivamente conseguí que mis alumnos se embarcaran conmigo y estuvieran una semana. Y desde entonces yo creo que ya va para 27 o 28 años que se siguen haciendo campañas con cierta frecuencia y seguimos sacando, bueno, ahora yo ya no porque estoy jubilado, pero la persona que me ha sustituido a mí en el colegio, evidentemente ha heredado todo, ha heredado las campañas de cetáceos porque fue antiguo alumno mío y también vino a campañas de cetáceos y además también es la persona que está llevando las expediciones de igual ahora, o sea que se ha quedado allí el pozo de aquello, ¿no? Y en esas campañas, o sea, con esas campañas yo justamente pretendía lo mismo, ¿no? O sea, ya te digo, esto es una historia que me viene de muchos años atrás, ¿no? Es decir, jolín, se pueden hacer cosas con los alumnos y se pueden hacer cosas interesantes más allá de un campamento, pero claro, y Hopewell ofrece una oportunidad muchísimo más ambiciosa. Un viaje a un sitio exótico y probablemente el pisar una selva o pisar un terreno que, bueno, muchos alumnos no lo van a volver a pisar en su vida porque se van a dedicar a otra cosa, pero evidentemente la riqueza, ¿no? Emocional y sensorial y de conocimientos allá se la están llevando. ¿Cuál es tu visión, cuál es tu opinión acerca del impacto que participar de este tipo de aventuras, de este tipo de experiencias puede tener en su vida, en la realidad? O sea, que tú has tenido el tiempo suficiente después para ver los cambios en ellos, porque sabemos que hay muchos cambios que se producen más tarde, que nosotros en el momento no lo sentimos, cuando llegamos tampoco, pero después empezamos parece que se empiezan a salir de dentro de nosotros esos cambios, esta visión del mundo, esta forma de sermos más humanos, más tolerantes, más todo. Pero los que tú has visto, ¿cuáles han sido los cambios que tú has visto en ellos durante las expediciones y mismo justo después de llegar? Es muy interesante eso que dices tú, porque yo he procurado no perder contacto con los alumnos con los que he tenido la oportunidad de viajar y de participar de expediciones, ¿no? De hecho, con la primera expedición que hicimos, Tanzania-Malawi, pues solemos quedar todas las navidades, el grupo, y solemos cenar juntos. Ya están acabando la universidad, muchos de ellos, con proyectos, con otras historias, pero seguimos reuniéndonos. Y con todas las otras expediciones, las 3 expediciones a las que yo he ido, con todos sigo manteniendo un contacto y seguimos viéndonos y seguimos hablando. Por lo tanto, tengo la oportunidad de ver cómo evolucionan y cuánto están de impactados por aquella experiencia, ¿no?
Yo recuerdo que cuando viajaba, una de las cosas que más me llamó la atención fue un proverbio. Bueno, dicen que es un proverbio chino, pero es que últimamente todos los proverbios son chinos. O sea, todo el mundo enseguida tira mano de una frase y dice es un proverbio chino. No sé exactamente si es un proverbio chino o qué es, pero es una frase que me gustó mucho que decía, un viaje empieza en la punta de un dedo. En el momento que tú señalas con el mapa a dónde vas a ir, ya estás viajando. Entonces, hay tres fases en un viaje: la preparación, la previa, el propio viaje en sí, y luego, a posteriori, las experiencias que tú tienes, las experiencias que tú traes, cómo lo comentas, cómo lo dices y cómo te afecta eso a lo largo de los momentos pasados, ¿no? Yo siempre he procurado con los alumnos, siempre les he transmitido esto de estas tres fases, les he dicho que cada fase tiene su disfrute y hay que aprovecharla, ¿no? La fase de preparación, desde irte a comprar la mochila hasta mirar cosas y tal, ¿no? Eso tiene también un disfrute y hay que aprovecharlo. El viaje en sí es la esencia. Y luego lo que se hace a posteriori yo creo que es extremadamente gratificante, ¿no? La transformación que yo he visto en los alumnos, ¿no? es, es primero un sentimiento de unidad, ¿no? Aunque muchos de ellos a lo mejor no se conocieran o se conocieran poco, porque claro, el viaje los aglutina, pero muchas veces ellos no se han aglutinado previamente. Quiere decir que pueden ser hasta de clases distintas o gente que no se ha tratado mucho. Pero el hecho de salir fuera, de ir a un país exótico, de pasar una semana en la selva, de pasar una semana en un arrecife de coral buceando y todo eso, hace que te apoyes en el grupo, ¿no? Y que notes que el grupo en muchas ocasiones se apoya. Entonces, lo primero que te da es una sensación de grupo, de hermanamiento, que la mantienen hasta hoy, ¿no? Eso es lo primero. Y luego para muchos de ellos es extremadamente interesante descubrir cómo es el mundo más allá de nuestra cómoda, segura y, por supuesto, tremendamente acogedora Europa, ¿no? El mundo no es así, el mundo es distinto, ¿no? Hay 197 países en el mundo y países ricos, entre comillas, creo que no llegamos a los 50. Por lo tanto, la inmensa mayor parte del planeta vive de otra forma. Vive en unas condiciones que se alejan mucho de cómo vivimos nosotros. Y eso no es algo que se pueda ver en un reportaje. Porque en un reportaje tú lo que estás viendo es un reportaje desde el sofá de tu casa. Y no es lo mismo ver una cosa desde el reportaje, ver un reportaje desde el sofá de tu casa, que estar allí, pisar ese suelo, respirar ese aire y tenerles al lado. Y tener la sensación de que estás ahí, ¿no? Que eso es la principal riqueza del viaje, es que sabes que estás ahí. Has cogido un avión, has cruzado una serie de controles, has hecho una serie de historias, has pasado sed, has tenido malas oportunidades para comer, todo lo que tú quieras, ¿no? Y has dormido a lo mejor en un asiento de un aeropuerto, cosas de este tipo, y eso te da las suficientes referencias como para decir, es que estoy en la India, estoy en África, estoy en Perú, ¿no? Eso ha sido tremendamente eh, interesante y tremendamente enriquecedor para ellos, ¿de acuerdo? Muchos de ellos me dicen que han cambiado su forma de enfocar las cosas, ¿no? Desde que han hecho este viaje. Y para muchos de ellos el viaje ha sido la oportunidad de descubrir cosas que no se habían planteado y cosas que no sabían que las querían. Eso me lo dijo un alumno. Me dijo, es que yo no sabía que quería hacer esto. Era un alumno que estudió empresariales, ¿no? Y antes de venir a la expedición ya quería estudiar empresariales. Volvimos de la expedición y estudió empresariales, pero curiosamente le dio un giro a esa vocación de empresariales y se dedicó fundamentalmente a trabajar con entidades humanitarias o ONGs o cosas así, ¿no? Entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Y eso se lo dio fundamentalmente el viaje, ¿no? Y él me decía, es que yo no sabía que yo quería hacer esto, yo no lo había descubierto, yo no había descubierto que realmente lo que yo quería hacer con mi vida era esta cosa. La transformación que sufren los alumnos es muy grande y es una transformación, yo no he tenido ninguno que me haya dicho, no tenía que haber venido, ninguno. Para todos es algo para recordar con cariño y transformador. Pero yo quería decir una cosa, quiero decir que también es una experiencia interesantísima para el profesor. El profesor va a tener una experiencia
que también lo va a transformar, también le va a modificar, también le va a cambiar y va a descubrir alumnos nuevos, va a descubrir en sus alumnos cosas nuevas, va a descubrir cómo funcionan, va a descubrir cómo funcionan en determinados ambientes, va a descubrir cómo son capaces de hacerse fuertes, cómo son capaces de absorber, de maravillarse, de interesar. La experiencia para el profesor es muy enriquecedora. Yo no me atrevo a decir que sea más enriquecedora que los alumnos o menos que los alumnos, porque cada uno va a medir la experiencia en función de sus propios parámetros, ¿no? Pero puedo decirte que para un profesor es una experiencia estupenda, no solamente por el hecho de viajar a Sudáfrica y trabajar con rinocerontes, que eso a muchos profesores les va a fascinar, sino por el hecho de tener la oportunidad de viajar con tus alumnos y participar del privilegio de verles tener esa experiencia. Eso es algo maravilloso. Y los viajes de Hogwarts son, desde luego, oportunidades maravillosas. Entonces, si bien es verdad que para los alumnos es algo muy determinante, ¿no? Yo quiero dejar claro que para los profesores es una experiencia tremenda, buenísima. Yo sé que tú haces cuadernos de campo. Sí, sí, mucho. Siempre que me voy, Sí. colecto cosas, las colo en el cuaderno, pinto, dibujo, escribo, pongo billetes de tren, todas esas cosas. Que cuando llegamos y lo vamos a ver y es algo que nos transporta de nuevo para ese sitio otra vez. Y yo sé que eso también es algo que muchos colegios, y tú, por cierto, lo utilizas como algo que podían hacer durante las clases, tener pequeños talleres. Explícame cómo lo hacías ahí Eso en tu... es, el cuaderno de campo es una herramienta estupenda. Yo siempre he hecho cuadernos de campo, inclusive en mi época de guía también hice cuadernos de campo. Empezaron siendo cuadernos en donde yo anotaba direcciones de personas que luego iba a tener que echar mano de ellas. Luego empezaron a ser consejos de dónde cambiar dólares más baratos y cosas de más caros, ¿no? Y tal, cosas de este tipo. Pero ahí fui metiendo impresiones y acabé haciendo diarios de viaje, ¿no? Con dibujos, como tú muy bien dices, pegando billetes y pegando cosas y tal. Y es una maravilla poder revisar ahora cuadernos de campo que tengo a lo mejor desde hace, pues yo que sé, varios años, ¿no? Esa experiencia yo no quería que se la perdieran mis alumnos, ¿no? Y esa parte, porque esa es parte del disfrute de las tres fases de las que hemos hablado, ¿no? Esa parte te puede enriquecer los tres, porque el cuaderno de campo lo debes de empezar a hacer antes, ¿no? O sea que eso es así. Entonces, como yo sabía que era una herramienta muy buena y muy valiosa, y como yo sabía que era algo que valía la pena, ¿no? Reforzarlo, me puse en contacto con el departamento de arte, ¿no? Y entonces, junto con la profesora y junto con algunos profesores interesados, hicimos talleres de cuadernos de viaje. En la última expedición, en la expedición a México, Calakmul, ahí conseguimos la colaboración de una profesora de la universidad que su tesis fue sobre cuadernos de viaje. Y entonces vino a darnos un taller exclusivo de cuadernos de viaje. Eso es algo que yo creo que no se puede olvidar, ¿no? Los alumnos, en un principio, bueno, no lo cogen con mucho entusiasmo, ¿no? Les parece que tal vez sea una cosa poco útil, pero según se van metiendo en él, ¿no? Le van sacando un partido tremendo. Y hay que dejarles muy claro que es una cosa personal. Nadie se lo va a leer, ¿de acuerdo? Porque en algunas ocasiones en el colegio hemos hecho exposiciones de esos cuadernos, porque había algunos que eran francamente bonitos, ¿no? Y lo que siempre hemos dicho es, si tú quieres exponerlos, exponemos en una vitrina, ¿no? Si tú quieres exponer tu cuaderno de viaje, elige la página que quieres que se vea y se va a exponer solo esa, ¿no? Porque tiene que ser el hacer tu cuaderno de viaje tiene que ser una experiencia íntima. Y eso no tiene por qué ser una cosa que quieras compartir, ¿no? Entonces hay que dejarles eso muy claro, que no se van a revisar, que nunca se les va a pedir el cuaderno, a ver, déjame que lo vea, eso es una cosa personal, eso es tu parte íntima de ese viaje. Y con los cuadernos de viaje puedes implicar a otros sectores del colegio, ¿no? Puedes implicar a la parte de formación artística, puedes implicar, bueno, por supuesto, el departamento de inglés también está implicado, puesto que todas las expediciones son en inglés, ¿no? Pero también es muy interesante poder establecer sinergias con otros departamentos del colegio, ¿no? A los que los puedas implicar, los puedas meter también
la preparación de la expedición. Muy bien. Y ya hablamos algunas veces de las expediciones en que has participado. Yo tengo aquí algunas fotos de México, de Tanzania y Malawi y otras de Indonesia, que no sé a cuánto tiempo tú no las ves. Entonces yo voy aquí a compartir mi pantalla Muy con bien, todos. muy bien. Y para que y quería que tú me fueras hablando un poquito de estas experiencias. Empezaremos aquí con Tanzania y Malawi. Esto es en el lago, se llama el lago Masoko, como ya hemos dicho antes, y estaba rodeado de selva. Era la primera vez que mis alumnos pisaban una selva. Estábamos en un distrito que se llama Crater Lakes, trabajando con un proyecto de especiación de diferentes tipos de cíclidos de peces, ¿no? Eh, fue esta, por el hecho de ser la primera expedición, fue tremendamente emocionante, ¿no? Porque, bueno, pues si te digo la verdad, la primera expedición es la que da el pistoletazo de salida, es la que permite que luego hables de que ya lo has hecho en otras ocasiones, de que ya has tenido esas posibilidades de hacerlo en otras ocasiones, y le da una cierta inercia, ¿no? a la experiencia. Este es el campamento en el que estábamos, no es un campamento, es una escuela, y estábamos aquí con el equipo científico. Yo me acuerdo que tú un día me has contado de cuándo vosotros llegan a África con tus alumnos. Sí, nosotros volamos a París, de París volamos a Nairobi, de Nairobi volamos a Dar es Salaam. En Dar es Salaam pasamos una noche en un hotel y a la mañana siguiente volamos en una avioneta al aeropuerto de Kasiba, la ciudad en la que estaba. La ciudad estaba como a 2 horas de pista del campamento. Quiere decir que una vez llegada a la ciudad teníamos que atravesar una zona de selva también durante 2 horas, ¿no? La sensación de la llegada a ese aeropuerto fue mágica, ¿no? Llegamos nosotros, en la avioneta no había nada más que nosotros y 2 personas, ¿no? Y fue bajarnos del aeropuerto, encontrarnos un aeropuerto que parecía sacado de una película de safaris de los años 60 y fue una experiencia maravillosa. Los alumnos estaban súper excitados, ¿no? Dándose cuenta de que estábamos en África. Es la frase que repetíamos: estamos en África, estamos en África. Y fue una cosa maravillosa. La llegada al aeropuerto tuvimos que esperar a que nos vinieran a buscar, porque ya te digo que el campamento estaba lejos, y esos momentos ahí en ese aeropuerto, en medio de ese estado, fue algo estupendo. Luego, de camino al campamento, fuimos en una furgoneta cruzando la selva, ya te digo, por primera vez. Tuvimos que parar en varias ocasiones porque la furgoneta no conseguía moverse bien por las pistas. Bajamos, vimos la constelación de la estrella, la Cruz del Sur, que era la primera vez que teníamos la oportunidad de verla, y fue una llegada al campamento, fue una llegada ya tardía, nos estaban esperando con la cena, pero fue algo tremendamente emocionante. Yo sé que muchas veces para algunos profesores y para algunos padres es una preocupación que es vamos a llegar al aeropuerto internacional y después todavía nos queda un día de viaje o 2 días de viaje sabes, y normalmente las personas cuando se van de vacaciones para un hotel y tal quieren llegar al hotel en el primer día. Aquí el acto de viajar, vas en un autobús y después de bote o algo así, esta parte del viaje es viajar también. Eso es lo que te da el verdadero calibre del viaje, ¿no? El hecho de que tú vayas cogiendo una serie de transportes y esos transportes te van dando una dimensión muy exacta de a dónde se estás llegando, ¿no? O sea, un avión te lleva y te deja, pues como por ejemplo el caso de Indonesia, te deja en Makassar. Y ya ves que es una ciudad muy exótica, muy especial, ya te empieza a dar. Luego coges un ferry que te lleva a un pueblecito en la costa y luego coges un barco que te lleva a una isla. Entonces todo eso te va dando una dimensión clara de a dónde vas. Y eso es imprescindible, eso es viajar, ¿de acuerdo? Fíjate, esta foto es muy interesante porque en el caso de Tanzania, Malawi, los 2 últimos días hicimos un safari, ¿no? Y claro, si vas a África, pues hay que hacer un safari. Esos 2 días que estuvimos de safari fueron estupendos. Estuvimos en un parque nacional, en el río Shire, y fue estupendo. Esto también son fotos del safari y de nuestro grupo. Ya volvíamos, ya habíamos estado en Tanzania, habíamos buceado en el lago Malawi y era ya nuestra despedida, nuestra salida de África. Ya íbamos todos un poquito más curtidos, éramos ya todos un poco más africanos
y estábamos más hechos al propio país. Este es el Parque Nacional de Limondes. Parque Nacional, mira, aquí estamos en el todoterreno. Esto es el segundo día de safari, que hicimos un safari el primer día es este que hemos visto, en el que estamos en el todoterreno descubierto, y el segundo día fuimos en barco y tuvimos la oportunidad de tener elefantes muy cerca. Había elefantes, había cocodrilos, y la última noche, en este parque nacional hay muy poquitos leones, es muy difícil verlos, ¿no? El hipopótamo. Y la última noche, a las 3 de la madrugada, nos despertó un león. Nos despertó los rugidos de un león que estaba a muchos kilómetros, muy lejos de donde estábamos durmiendo, pero fue tremendamente emocionante. Este es el lago Malawi, esto es Mayoca, que es el pueblecito en el que vivíamos, en unos bungalows preciosos, preciosos de madera, súper primarios, o sea, si no había agua, el agua tenías que cogerla de las cantimploras, los servicios eran compartidos, la ducha era compartida, pero es un sitio maravilloso, estupendo, precioso, ¿no? Y el lago Malawi nos sorprendió a todos. Y dime, ¿y qué estaban vosotros haciendo aquí en términos de trabajo de investigación? Estuvimos hablando mucho de la experiencia y todo más, la aventura, de enriquecimiento personal, de desarrollo personal y todo más, pero entrando ahora un poco en la parte más de Más ciencia, académica, más efectivamente. académica, Sí. cuenta. Mira, en Crater Lakes, en el lago Masoko, estas son los interiores de las habitaciones de los alumnos. Y en la foto anterior, Perdón, en la foto anterior se ve a mis alumnos ¿esta? metiéndose en el agua, En el ¿no? agua. En Crater Lakes estábamos trabajando con dos proyectos de especiación de cíclidos, que son unos pececitos de agua dulce. En cada lago hay una especie distinta, ¿no? Y ahí se están dando especiaciones, procesos de especiación. Estos procesos de especiación estaban siendo estudiados por dos investigadores que estaban siendo dirigidos, cada uno con su proyecto distinto, que estaban siendo dirigidos por el profesor de la Universidad de Edimburgo. Y entonces ellos nos explicaron cuáles eran sus proyectos, les ayudamos. La primera diapositiva que hemos visto, que están los alumnos en un barco inflable, era toma de muestras. Todos los días se tomaban muestras de diferentes zonas del lago a diferentes profundidades y por las tardes se les ayudaba en el laboratorio a analizar esas muestras. Todos los días tuvimos clase, bueno, eso es una constante de las expediciones de OPAL, todos los días hay clase, ¿no? Y en esas clases lo que se hace es darnos generalidades, pero también explicarnos en qué consisten los proyectos en los que se está trabajando. Esto soy yo intentando no caerme de una piragua del lago Malawi, que son tremendamente inestables. Yo he hecho piragüismo, pero eso es otra historia, eso es muy difícil, muy difícil. Te decía que en el lago Malawi, cuando participamos de allí, los alumnos primero aprendieron a bucear, se sacaron su PADI, ¿no? Pero participaron del proyecto de especiación también de cíclidos, porque en el lago Malawi hay muchos cíclidos, ¿no? La parte del lago Malawi también teníamos clase todos los días, ¿no? Tuvimos clase de la formación geológica del lago Malawi, la geografía y sociología del lago Malawi, cómo se comportan las poblaciones que hay a su alrededor, visitamos una escuela. Mira, esto es una foto de las inmersiones en Lago Malawi, y todos esos peces son cíclidos y los que están al fondo son mis alumnos. En la diapositiva anterior se ve a uno de los investigadores con uno de mis alumnos, ¿no? En la que hemos pasado, ¿vale? Y, y aquí estamos, fíjate, este es uno de los investigadores de los dos proyectos que había. Uno de ellos lo llevaba este chico, estaba recogiendo datos para su tesis doctoral. Ahí está un alumno mío dirigiendo un mini rover, un submarino pequeñito, más o menos, muy pequeño, del tamaño de un microondas, más o menos, ¿no? Que metíamos en el agua para ir a la... Porque el lago era muy profundo, tenía 35 metros de profundidad. Y a esas profundidades pues era mejor bajar con un mini submarino. O sea, también hay esta oportunidad de muchas veces utilizar equipamientos y cosas Todo, todo. bueno, que es difícil de utilizar en esas edades cuando todavía están en el colegio y no están en la universidad y todo más. O sea, tener este contacto también con ese tipo de aparatos y todo más. Claro, claro, claro. Los investigadores ponen, de hecho nos enseñaron a usar todo el material, desde un frasco de toma de muestras a cierta profundidad, al mini submarino, que todos los alumnos lo manejaron,
unos mejor y otros peor, y todo, sí, 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 o sea, los alumnos no van allí de espectadores, van a participar. Este es el catedrático de Ecología Evolutiva, con el que tuvimos también la suerte de ir a hacer una excursión a un crater lake, una zona muy remota. Tuvimos que, bueno, coger los todoterrenos, estar como 4 horas o 3 horas, y luego andar, subir a un cráter, y ahí estuvimos cogiendo muestras, sobre todo de invertebrados, ¿no? Con la red los cogíamos y luego muestreábamos y los llevábamos al laboratorio para por la tarde clasificarlos, ¿no? La rutina era trabajar por la mañana, siempre se trabajaba en un proyecto distinto, por la tarde se analizaban esos datos, ¿no? Y luego había, antes de cenar, una clase, ¿no? Después cenábamos y después de la cena solíamos tener tiempo libre en el que aprovechábamos para sentarnos alrededor del fuego. En Indonesia, yo no sé si... No, no tiene vídeo. Esos son mis alumnos vadeando un río. En Indonesia, el campamento, había 3 campamentos, y el campamento norte, que es a donde nosotros fuimos, era un campamento que estaba muy lejos. Estábamos en Celebes, en una de las islas de Indonesia con selva más tupida, más interesante, y la experiencia fue interesantísima porque la aproximación al campamento es andando. Y este es el campamento, aquí es donde celebrábamos, pues, las reuniones, ¿no? Estos son mis alumnos y están reunidos con los investigadores. Estamos planeando el trabajo de ese día. Todos los días salíamos a la selva y trabajábamos en diferentes proyectos. Cada día trabajamos en un proyecto distinto. Aquí en Indonesia fue distinto porque había más colegios, había 2 colegios más, con los que también se establecieron unas relaciones muy interesantes. Mis alumnos se hicieron muy amigos de un colegio de Malasia y de un colegio alemán. Fue muy interesante porque había muchos proyectos científicos en este campamento. Cada día salíamos con gente distinta, ¿no? Un día salimos a trabajar con ecología, una zona cuadrada, analizábamos las plantas y tal, no sé qué. Otro día salimos a trabajar con aves, que fue uno de los días más interesantes porque andamos muchísimo por la selva, pero vimos un montón de animales y oímos un montón de bichos. Otro día salimos a trabajar con insectos, otro día con anfibios. La verdad es que fue extremadamente enriquecedor. Y también todos los días había clase. Y una de las experiencias más bonitas que tuvimos es que tuvimos la oportunidad de subir a un árbol, ¿no? En la selva hay árboles que cruzan el dosel, que es la capa de copas de los árboles, ¿no? Hay algunos gigantes de 40, 45 metros que cruzan ese dosel, y tienes la oportunidad, si subes a ellos, tienes la oportunidad de ver la selva desde arriba. Entonces, ahí subimos, mis alumnos, esto es uno de esos gigantes, estábamos a unos 44, 43 metros, no llegaba a los 45 metros del suelo, y nada, subimos, nos subió un equipo de la BBC que trabajaba para programas, había trabajado con Richard Attenborough, ¿no? Y estos son todos mis alumnos, los que subieron al árbol, que bueno, fueron todos, ¿no? Y desde el árbol tuvimos la posibilidad de ver la parte superior de la selva, que es una cosa que es muy difícil verla, salvo que subas a un árbol o la sobrevueles en un helicóptero, y allí lejos pudimos ya empezar a intuir el mar, ya vimos algo de mar, estábamos todavía muy lejos. Esta yo creo que fue la expedición con más dosis de aventura, ¿no?, que hemos hecho. Y en un entorno como este, tan remoto, tan salvaje, ¿cómo es que se comportan los alumnos? Se comportan bastante bien. O sea, yo no he tenido problemas nunca con ellos. Lo que sí que es verdad es que los primeros días están pegados a ti. Y cuando ellos están haciendo la colecta de datos con los científicos, ¿cómo es que los alumnos aprovechan esos momentos? Bueno, la parte del trabajo en algunas ocasiones es un poco más árido, pero le ponen bastante empeño. Resulta interesante, les resulta exótico y por lo tanto le prestan bastante atención. De muchos de ellos dicen, yo pensaba que esto era otra cosa. ¿Sabes? Claro, porque lo estás viendo en un reportaje de la 2, en donde no hace calor, en donde no has andado 2 horas por la selva y tal. Entonces muchos te decían, esto es otra cosa, ¿eh? Esto es una percepción muchísimo más real, ¿no? Esto es Hoga, es la isla en la que hicimos la parte marítima. Es una isla que no ha estado habitada nunca, ahora estaba habitada por la base científica que tenía Geogual. La isla es muy pequeñita, la isla tiene 8 kilómetros, y su distancia más larga, quiere decir que te la recorres en un día. Y ahí estábamos trabajando con arrecife de coral. Y ahí es donde ellos también hicieron el PADI. Te decía que hay un día, en todas las expediciones hay un día que se dedica a contacto con el entorno social de la zona, ¿no?
en Indonesia tuvimos la oportunidad de visitar un poblado Bajau. Los Bajau son los gitanos del mar. Es gente que vive en el mar. De hecho, había niños que no habían tocado tierra nunca. Ahora no viven tanto en casas flotantes como hace unos 20 años. Ahora viven ya en casas palafitadas encima del arrecife, pero a 300, 400, 500 metros de la isla. Y tuvimos la oportunidad de ir allí al poblado Bajau y contactar con ellos. Nos recibieron allí, nos enseñaron su escuela, nos dieron de merendar, estuvimos pasando una tarde maravillosa con ellos y sabiendo cómo viven. ¿Y México? México, Calakmul fue una expedición muy complicada porque fue la primera expedición después de la pandemia. Y entonces los requisitos para viajar y para movernos fueron una locura. Yo recuerdo haberlo hablado contigo y haberlo hablado con la gente de mi colegio. Bueno, nos pedían un montón de cosas, pero yo no quería que la expedición no saliera. ¿No? Yo quería, iba a ser mi última expedición. Venían conmigo algunos profesores, en concreto este chico que veis aquí de la gorra marrón claro es la persona que se ha quedado con la responsabilidad de Hopewell. Mihai Marichia fue un antiguo alumno mío y es una persona idónea para esto. Pero aquí en esta foto también está otra persona, muy importante, ¿no? Ah, sí, sí, claro, claro. Bueno, mi hija es la que está justo detrás de Mihai, está ahí con un sombrero y una sonrisa de oreja a oreja. Y mi hija es un claro ejemplo de las personas que pueden venir a una expedición sin tener ninguna conexión con la biología, porque mi hija está estudiando en estos momentos en Bellas Artes, restauración y conservación del patrimonio artístico. Pero a pesar de eso, participó de la expedición, la vivió intensamente y ha sido una experiencia maravillosa para ella. Es un claro ejemplo de lo que decíamos antes. Tengo miedo de que la gente se piense que esto es una cosa exclusivamente para gente que quiere estudiar ciencias o biología o medio ambiente y no, no es así. Juan Carlos, ¿llevaste tu hija contigo? ¿Has Uh-huh. tenido la oportunidad de experienciar una expedición también como padre? Claro que estabas ahí con ella. Cuéntame, ¿cómo ha sido? ¿Para ti es algo muy fácil que tus hijos se van para sus aventuras Sí. o te da un poco de miedo y... Bueno, entiendo a los padres para los que la experiencia de participar de una expedición en Opal les suponga un cierto vértigo, ¿no? Yo lo consigo entender. Pero yo lo achaco a que en España tenemos muy poquita tradición de viaje. Nosotros en España, últimamente, en los últimos 20, 30 años, hemos viajado mucho, pero si echas la vista atrás, hace 50 no viajaba nadie, y muchísimo menos a destinos de este tipo. Países con una fuerte tradición viajera, digamos, como le han perdido el miedo a esto. Por ejemplo, en Inglaterra, en Inglaterra ellos prácticamente han inventado el viaje y la exploración. Entonces, evidentemente, ahí estamos hablando de una tradición de siglos, ¿no? Y hay menos miedo, ¿no? Yo creo que eso es una de las inercias que hay que romper. Desde luego, el ver un viaje de Opal como profesor ya es fascinante. Verlo como profesor y como padre, pues eso fue impagable, fue una maravilla. Ver a mi hija disfrutar por ahí, pues fue y bucear con ella, aprender que ella aprendiera a bucear, eso fue algo maravilloso. Pero también fue muy bonito el hacer este viaje con la persona que se iba a quedar con mi legado de expediciones, con mi Mihai. Y eso es algo que yo creo que es muy importante. La labor del profesor en las expediciones es muy importante. Yo lo he hablado contigo en alguna ocasión. Las expediciones salen fundamentalmente porque el profesor motivado las mueve, ¿no? Entonces es muy importante que el profesor se enamore del proyecto. A mí personalmente me parece que no es nada difícil enamorarse de este proyecto, pero esto es esto es de las expediciones, una de las igual, la tónica y la rutina en el campamento era la misma. Un día trabajábamos con mamíferos, otro día íbamos a recoger las cámaras trampa, otro día salíamos con aves. Aquí estamos con un investigador que trabajaba con mamíferos, un investigador portugués que, bueno, fue una maravilla. Este día lo recordamos todos con muchísimo cariño porque estuvimos todo el día andando por la selva, pasando por barrancos, bajando, subiendo, viendo cascadas. Bueno, fue maravilloso. Este día fue estupendo. Y luego volvimos al campamento todos en la caja del camión, pegando saltos por una pista en medio de la selva y viendo a los monos arañas saltar por encima de nuestras cabezas. ¿Qué más se puede pedir para acabar el día así? ¿No? Y yo os decía que todas las expediciones tienen un día que se dedica a entrar en contacto con la población local. Entonces, aquí en Calakmul teníamos la posibilidad de visitar la aldea, que era la que nos hacía la comida, la que nos traía la comida, nos la llevaba y todas estas historias, ¿no? Pero como estábamos saliendo de la pandemia, Opwal, con muy buen criterio, a mi juicio, prefirió no entrar en contacto con la población local, por miedo a... Y entonces ese día lo que hicimos fue visitar unas ruinas mayas, ¿no? La ciudad de Calakmul. La ciudad de Calakmul
tenía, pues no sé si eran como una docena de pirámides, no todas estaban excavadas, algunas eran simplemente una montaña de vegetación en medio de la selva, pero tuvimos la oportunidad de ir con una de las personas de la organización de Oakwood que tenía contacto con los arqueólogos de Calakmul, tuvimos la oportunidad de ir allí, brujulear por las pirámides, subirnos a las pirámides, esto es desde una de las pirámides más altas, no sé si es creo que es la más alta de todas, y ahí estamos encima todos, mi grupo, haciéndonos un selfie. Mira, esta chica de la camiseta rosa, que se ve al fondo, es una inglesa que era la médico del campamento, que hizo muy buenas migas con nosotros, decía que éramos un grupo muy divertido y se apuntaba con nosotros a todas las salidas. Ella era la médico. Y de ahí nos fuimos a Kumal. A Kumal es un destino turístico. Nosotros fuimos a trabajar con un proyecto que estaba llevando en ese momento Opal allí, ¿no? De turismo sostenible. O sea, en Akumal el principal reclamo turístico son las tortugas marinas y el arrecife de coral. Entonces, Opal estaba participando del proyecto de gestión sostenible de ese recurso turístico, ¿no? Quiere decir que nosotros estábamos allí con investigadores y estábamos trabajando en el arrecife de coral y también con las tortugas para enseñarle a la población cómo gestionar turismo sostenible sin que agotes o sin que acabes con el recurso turístico que pueden ser las tortugas, porque claro, de un turismo masivo las tortugas estaban dejando de ir. Entonces, si Akumal pierde las tortugas, lo pierde todo, porque Akumal quiere decir sitio de tortugas en maya. Era un sitio turístico, como ya te estoy diciendo, pero nosotros no estábamos haciendo turismo. Estábamos participando justamente del proyecto de la gestión del recurso turístico que son las tortugas. Y también aprendiendo a bucear. Ahí mis alumnos aprendieron a bucear, ¿no? Ahí tenéis el instructor de buceo y ahí estoy yo con mi hija que aprendió a bucear allí, entre tortugas, arrecifes de coral y aguas cristalinas, como pocas veces se pueden ver. Todos los días teníamos clase, ecología de arrecifes, conservación y el proyecto. Salíamos con los investigadores que estaban allí trabajando con el arrecife de coral. Son historias increíbles estas de estas expediciones. Nos contaste mucho y todavía habría mucho por contar, por cierto. Cada alumno tendrá Sí. su historia, a pesar de haber ido todos al mismo sitio y al mismo tiempo. Lo importante no es que te cuenten las cosas, es que las vivas. Yo a mis alumnos les decía siempre, porque ellos me preguntaban en muchas ocasiones, ¿y qué tal? No sé qué, wow. Cuando estuviste en África, yo tuve una temporada que vivía en África, ¿cómo eran tus cosas y tal? No sé qué. Y yo siempre les decía lo mismo, que no os fascine la vida de los otros. Tenéis que ser protagonistas de vuestras propias vidas. Y hoy en día yo creo que corremos el riesgo con la televisión, con los reportajes de naturaleza, que a mí me encantan, no quiero hablar mal de ellos, ni muchísimo menos, pero con tanta carga audiovisual tenemos quizás la mala posibilidad de pensar que lo estamos viviendo nosotros y no lo estamos viviendo nosotros. Nos están contando el viaje de otro, la experiencia de otro y las percepciones de otro. Y no se puede vivir la vida de nadie. Tenemos la oportunidad de vivir nuestras propias vidas y de vivir nuestras propias aventuras. Yo creo que oportunidades como Opal nos están dando la posibilidad de hacer eso. Y eso es lo que tienen que hacer los alumnos. Los alumnos tienen que ser protagonistas de su propia historia y de su propia vida y vivir su propia experiencia, porque tienen la oportunidad, pueden hacerlo. Esa frase es la mejor para terminarnos esta entrevista, que es ser el protagonista de tu propia vida. Y en la realidad yo sé lo que Opal ofrece a las personas y es un paquete con tantas cosas que permiten precisamente que cada uno las pueda vivir a su propia manera. Vamos a tener ahí alumnos que, como tú has dicho, están buscando algo acerca de su vida académica y quieren utilizar a las expediciones para sus propias clasificaciones en su colegio y para sus estudios y todo más. Ha de haber personas alumnos que quieren por la aventura, hay personas que lo quieren solo para poder mirar y contemplar, hay personas que lo van a querer para dibujar. Esa frase que has dicho me parece que se aplica muy bien, que es vivir tu propia vida. Juan Carlos, muchas gracias por todo. Es siempre un placer hablar contigo. Es muy difícil hablar contigo de estos temas en 30 minutos o 15. Es imposible. Porque, Ya, yo, porque tú tienes tantas historias y además hablas tan bien
que es muy difícil de hacerlo por menos tiempo. Entonces, Muy bien. y estaríamos aquí hablando mucho más tiempo y Nada. espero que este tu testimonio pueda servir para otros, para que otros se animen y que podamos, bueno, dar a conocer Opel a otros colegios, a otros padres, a otros alumnos. Y a todos que quieran saber más informaciones acerca de Opel, ya sabéis que podéis solamente mirar mi correo electrónico, vernos en nuestras redes sociales y yo aquí estaré para contestaros a todo y empezamos esta maravillosa aventura y viaje que es participar de nuestras expediciones. Bien, un saludo a todos, muchas gracias y seguimos en contacto. Juan Carlos, chao, muchas gracias. Chao. Chao. Chao, José Miguel. Cuidarse.